Muy buenos días, apreciados alumnos de las secciones E5 y M13 de nuestra Escuela de Suboficiales del Cusco. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy tocaremos lo concerniente a la seguridad y protección de embajadas, la que está contemplada como una de las funciones en el artículo 185 del reglamento de la Ley de la Policía Nacional, que habla sobre la división de protección de embajadas, la que se constituye en la gran unidad encargada de efectuar esta función. Esta división de protección de embajadas es la unidad orgánica de carácter técnico, operativo y especializado. Es la responsable de brindar seguridad y protección física y externa a las embajadas, residencia de los embajadores y consulados acreditados en el país, con la finalidad de prevenir, neutralizar y contrarrestar acciones terroristas, delincuenciales y otra clase de riesgos que puedan atentar contra estas instalaciones y o alterar su normal el funcionamiento de sus actividades. Todo esto en el marco de los tratados y normas internacionales asumidas por el Estado peruano en concordancia con la normatividad nacional sobre la materia. Muy bien, entonces la División de Protección de Embajadas de la Policía Nacional del Perú tiene las siguientes funciones. Es la encargada de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar la seguridad y protección física y externa de las embajadas, residencias de embajadores y consulados acreditados en el país. También tiene por función el de prevenir, neutralizar y contrarrestar el accionar terrorista delincuencial y otros riesgos que puedan atentar contra la seguridad de estas instalaciones. El de producir inteligencia y contrainteligencia policial en materia de su campo funcional y realizar operaciones especiales de inteligencia para garantizar la seguridad integral de las sedes diplomáticas acreditadas en el país en su condición de parte integrante del sistema de inteligencia policial reconocida o denominada a través de las siglas de CIPOL. También es una de sus funciones, o tiene como una de sus funciones, el de mantener enlace a través del canal de inteligencia con los órganos de inteligencia del sector interior, DIGIMIN y el sistema de inteligencia policial, ¿no? Y los que todos hacen o incluyen al CIPOL, o sistema de inteligencia policial. Tiene como función también el de coordinar con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú los respectivos estudios de seguridad y evaluación de riesgos que sean pertinentes o necesarios. También tiene como función el de intervenir en la comisión de hechos delictuosos que se susciten en el interior o exterior de las instalaciones que le competen en el ámbito de sus funciones, así como para garantizar y restablecer el orden público. Participan activamente en los planes de auxilio y evacuación de personas y bienes de las embajadas. También tiene como función el de coordinar con las autoridades competentes a fin de garantizar la seguridad de las instalaciones a su cargo en el ámbito de su competencia funcional. El de efectuar los estudios de seguridad y de riesgos para la formulación del documento que regule las operaciones policiales para reforzar la seguridad en las sedes diplomáticas cuando en ellas se realicen toda clase de eventos oficiales. También es su función el de informar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su competencia.
asesorar al director de Seguridad Integral de la Policía Nacional del Perú y las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. ¿En qué consiste la seguridad y protección de dignatarios? ¿Cuáles son las responsabilidades de la DIRESEC-PNP? Este es el tema que a continuación vamos a explicar. Repito, la seguridad y protección de dignatarios y cuál es la responsabilidad de la Dirección de Seguridad del Estado, ¿no?, de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esta es una responsabilidad que concierne a la Policía Nacional del Perú a través, ¿no?, a través de la Policía Nacional del Perú en todo el territorio de la República, tal y conforme está establecido en la ley y en los reglamentos respectivos. ¿Cuáles son las funciones de esta división de la Policía Nacional encargada de la seguridad y protección de dignatarios? Brinda seguridad y protección personal al señor presidente de la República en ejercicio o electo, así como a su cónyuge, ¿no?, a los jefes de Estado y dignatarios extranjeros en visita oficial al país, a las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, como a los funcionarios públicos y otras personalidades nacionales y extranjeras, conforme a los tratados internacionales y las normas legales vigentes. Es otra de sus funciones el de prevenir e investigar atentados contra el señor presidente de la República, las autoridades, los poderes públicos y otras personalidades nacionales y extranjeras acreditadas en el país o durante su visita oficial a nuestro país. Para tener un mayor panorama y para poder entender con mayor claridad y exactitud, es necesario definir algunos términos que vamos a utilizar durante el cumplimiento de esta función. Volveremos a repetir y daremos la definición del término de seguridad. Seguridad es el estado de confianza y seguridad de una persona o grupo humano basado en el convencimiento que no hay ningún peligro después de haber adoptado una serie de medidas o normas que eliminen todos los riesgos que se presenten. Muy bien, entonces este término queda totalmente ya aclarada, ¿no? Como pueden observar ustedes en la vista que se le está presentando, es el estado o situación de confianza, tranquilidad, luego de haberse adoptado las medidas a fin de rechazar o neutralizar los riesgos o peligros, los mismos que lógicamente van a eliminar el miedo, el temor, ¿no?, de que vayan a atentar contra nuestra seguridad o la seguridad de un grupo de personas. Muy bien, entonces seguridad es bastante claro y sencillo para poderlo entender, ¿no? Es un estado de confianza y seguridad de una persona o grupo humano, ¿correcto? Basado en el convencimiento que no hay ningún peligro que temer. ¿Por qué? Porque hemos adoptado una serie de medidas o normas que van a eliminar todos los riesgos que se presenten. Muy bien, entonces eso es seguridad, tal conforme ya lo hemos señalado también anteriormente. También es necesario definir en qué consiste el término de protección. Protección consiste en prevenir. Es el conjunto de medidas tomadas con la debida antelación para evitar una determinada acción, para resguardar a una persona o animal
de un peligro, daño o incomodidad. ¿Correcto? Entonces eso es el de protección. El otro término que vamos a explicar, objetivos de protección, ¿no? Consiste en proteger al personaje o personalidad de todo peligro, amenaza o situación vergonzosa, ya sea causados intencionalmente o por accidente o negligencia. Para ello, se debe establecer en el entorno de una personalidad una zona de seguridad mediante un dispositivo de carácter preventivo y disuasivo que permita controlar y reaccionar ante cualquier eventualidad por medio de la neutralización, la cobertura y la evacuación del lugar donde corre peligro. Muy bien, entonces esos son los objetivos de la protección. ¿En qué consisten los dispositivos de seguridad organizados para proteger un lugar fijo? ¿En qué consisten los dispositivos de seguridad organizados para proteger un lugar fijo? Esta tiene niveles de protección, ¿no? En España, en Estados Unidos, en Norteamérica, o Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica, Inglaterra, Francia, Israel, ¿no? Y en el Perú está en estudio y en proceso de formación, ¿no? Se utilizan 3 niveles de protección. Muy bien, entonces todos los dispositivos de seguridad organizados para proteger un lugar fijo tiene 3 niveles de protección. Un primer nivel, denominado el especial, ¿no?, que es o está destinado para los jefes de Estado, jefes de gobierno y de organismos internacionales relevantes. Hay otro segundo nivel especial que está destinado para los ministros y otras autoridades similares. Y un tercer nivel que contempla a todas las otras personalidades que no sean las mencionadas anteriormente. Muy bien, entonces los tipos de protección que se brindan a los dignatarios y personalidades son de 4 tipos, ¿no? Protección de carácter permanente, ¿no?, protección de carácter temporal para las personalidades locales y protección de personalidades no locales. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tomar en cuenta para brindar este tipo de protección, ¿no? Las consideraciones que se debe tener en cuenta es que se debe efectuar el planeamiento hasta los detalles más mínimos de cómo se va a realizar el servicio. El planeamiento, como ustedes ya conocen, es la base más importante para brindar este servicio antes de comenzar a prestar un servicio de protección a personalidades. Muy bien. Entonces la protección, asimismo, no debe interferir con las actividades del personaje, ¿no?, principalmente con todos sus deberes oficiales. La protección no debe causar azoramiento al personaje ni obligarlo a pedir disculpas o a dar excusas por causa o responsabilidad del personaje de protección. Es por eso que es importante el planeamiento para evitar toda esta clase de inconvenientes. Finalmente, una de las consideraciones principales es de que antes de establecerse este servicio de protección, se debe coordinar las actividades que se van a realizar con las personas o con todas las personas comprometidas con esta operación de seguridad. Se debe mantener un equipo de personal debidamente clasificado y entrenado para el servicio de estas operaciones de protección, así como además se debe de contar con un equipo de inteligencia protectora.
Se debe conocer sobre el enemigo adversario que trata por todos los medios de perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades de la personalidad. Finalmente, se debe tener en consideración que el equipo debe proteger al personaje en todo momento, teniendo como tarea principal incluso evitar, ¿no? Incluso evitar el luchar, así fuese necesario. Personalidades que son objeto de protección. Desde el punto de vista policial o especializado se considera personas importantes o personalidades a los siguientes. Son todas aquellas que desempeñan puestos o cargos importantes, tanto en el sector público como en el privado, los que por razones de liderazgo y ideas políticas son susceptibles de sufrir atentados cuyas consecuencias puedan crear trastornos económicos y políticos, ¿no?, tales como los presidentes de directorios, gerentes, ¿no?, tanto de bancos, de fábricas, de las casas comerciales, dirigentes, líderes políticos, dirigentes y líderes sindicales. También se consideran personalidades a todos aquellos que dirigen la política del gobierno, representantes de los poderes públicos, clero, cuerpo diplomático, altos miembros de la fuerza del orden y miembros de gobiernos extranjeros que visitan el país, entre otros. Organización de un destacamento o equipo de seguridad y protección. Como bien ustedes ya conocen y se les ha explicado anteriormente y ya lo tienen totalmente internalizado, organizar tiene que ver con todo lo relacionado a los recursos materiales y el personal con la que se cuenta y que van a ser empleados para trabajar en los distintos equipos de seguridad y protección, que conforman con lo que se denomina el cuerpo social o personal. Para esto tenemos también que entender qué cosa es el líder. ¿Qué es el líder? La jerarquía del jefe de equipo de seguridad y protección debe ser alta o suficientemente alta para tratar con la mayoría de los servidores públicos ejecutivos de la organización. Este entonces es un requisito principal para que se pueda constituir en el líder de esta organización que se va a encargar de brindar este servicio de protección. Paralelamente a eso tiene que tener experiencia. Entonces no se olvide, ¿no?, tener, como anteriormente hemos explicado, la calidad de liderazgo, de experiencia y de selección. Estos son los requisitos. Entonces los oficiales de turno, antes de ingresar al equipo de protección de personalidades, deben tener una experiencia mínima en asuntos de seguridad de 1 año y progresar mediante una combinación de mérito y antigüedad y, por supuesto, a través de un largo periodo de entrenamiento en el trabajo. Permanentemente, de acuerdo a los planes que se formulan, se establecen ellos cuáles van a ser, o calendariamente cuáles van a ser los periodos de entrenamiento, capacitación y actualización en esta importante función. El otro requisito es de que haya una adecuada selección, ¿no? Tal como pueden ustedes visualizar, debe haber una rigurosa selección del personal que va a ser parte de la organización, para cuyo efecto se debe tener siempre en consideración, y son exigencias del personal que está destinado a esta función, que deben de disponer de cualidades físicas, así como en lo que respecta a una buena salud, que indudablemente va a redundar en un vigor físico
de excelencia. Paralelamente a eso debe de disponer de cualidades morales, ¿no? Dentro de ellas la más importante, la de la iniciativa, que le va a ayudar a concebir planes y asegurar su éxito. Lógicamente que otras cualidades morales dentro de ellas son la disciplina, la responsabilidad, la templanza, la fortaleza, etcétera, etcétera. El adiestramiento, además del adiestramiento que cada oficial ha recibido antes de ser nombrado como miembro del destacamento debe recibir, adiestramiento en el puesto que va a desempeñar, adiestramiento en las operaciones de protección, el adiestramiento de primera ayuda, en lo práctico y en el uso de armas protectoras y pistolas, paralelamente a eso, en su acondicionamiento físico, adiestramiento en técnicas de arresto y adiestramiento especializado. Es decir, que el personal que se desempeña en esta función de protección debe ser un nadador en su máxima expresión, también debe conocer el manejo de botes, de explosivos, comunicaciones y de manejo defensivo. Y el de manejo defensivo, esto es en lo que respecta y concierne al manejo de vehículos. ¿Cuáles son los deberes del oficial a cargo del puesto de mando? ¿No? Se hace cargo de la administración del puesto de mando, ¿no? Actúa como principal controlador de las comunicaciones por radio y teléfono, así como de la dotación que se les ha asignado a los agentes. Lleva un cuaderno de trabajo del puesto de mando. Deberes del servicio de la residencia del personaje. Debe encargarse de la seguridad de la residencia del personaje cuando éste y la dotación de agentes no estén presentes. ¿Cuáles son los deberes del conductor del vehículo oficial asignado a la personalidad? ¿No? Trasladar al personaje en forma confortable y en condiciones de seguridad. Encargarse que el vehículo esté en buenas condiciones de funcionamiento. Asimismo, debe inspeccionar diariamente los niveles de combustible, aceite, líquido de radiador, fluido de frenos, el acumulador, incluso es necesario ver cómo están las llantas, entre otros. También debe encargarse el equipo de emergencia del vehículo que se encuentre en buen estado y las medicinas no estén vencidas. Encargarse de que todas las armas que estén en el vehículo estén cargadas y en su debido lugar. También debe familiarizarse con todas las rutas, los lugares, los resguardos y las instalaciones de emergencia según corresponda. Debe permanecer dentro del vehículo o junto al mismo para asegurarse de su constante condición de seguridad hasta que venga su relevo. ¿Cuáles son los deberes de los agentes del vehículo que escoltan y denominados también de turno? Son sus deberes el de vigilar los lugares por donde se desplaza la comitiva, incluida la parte de atrás, para estar atento de cualquier posible amenaza a la comitiva. También es su deber el de advertir al conductor del coche de escolta cuando la ruta está libre para cambiar de carril o sobre cualquier obstrucción observada en el camino. Uno de los agentes, no el conductor, se encarga de la seguridad del personaje cuando éste está fuera del vehículo. En situaciones de peligro, debe responder con una acción táctica previamente enseñada y practicada. ¿Cuáles son los deberes del agente de reconocimiento previo del lugar? Debe de hacer una inspección del lugar que ha de visitar el dignatario o la personalidad.
debe de preparar un informe escrito sobre la inspección técnica realizada en el cual se especifican todos los puntos y procedimientos de seguridad a seguir. Debe de actuar como representante principal de la organización en el lugar donde ha de visitar el personaje y como guía la dotación de agentes cuando estos se encuentren en dicho lugar. Asimismo, debe preparar un plan de reacción táctica para cada lugar que se debe de aplicar en caso de emergencia. Es también deber del agente de reconocimiento previo el de cubrir el lugar descubierto y camina siempre por delante. También se le denomina hombre de punta. Mantiene comunicación directa con el jefe de la escolta o protección. El de control, ¿en qué consiste el control o supervisión? ¿En qué consiste el control o supervisión? Consiste en verificar si todo se realiza conforme al plan elaborado y a las órdenes impartidas y por supuesto a los principios que están admitidos formalmente. El jefe del operativo de seguridad hará conocer al personal comprometido la misión encomendada y para así cumplirlo con éxito. Coordinará con los representantes de otras instituciones para elaborar el plan de seguridad y realizar la situación. También el de coordinar con las otras autoridades en donde el personaje realizará sus actividades oficiales para todas las cuestiones relacionadas a la seguridad. También debe de coordinar con las dependencias de la policía que cuenten con expertos en desactivar o neutralizar explosivos para recurrir a ellos cuando se requiera. ¿Cuáles son los procedimientos específicos en lo que respecta a la protección de dignatarios o personalidades? Los procedimientos específicos o puntuales son las siguientes. Proteger al personaje de todo peligro, contra molestias u hostigamientos, a fin de evitar lesiones que pudieran resultar de incendios o accidentes de tránsito. Determinar la ubicación y disponibilidad del servicio médico competente más cercano. Y la protección, esta protección no debe interferir innecesariamente con los deberes oficiales del personaje o dignatario. Es decir, se procurará hacer de la manera más subrepticia e visible posible. ¿Cuáles son las responsabilidades del equipo de protección? El equipo de protección. Anticipar que se presenten problemas o peligros. Anticipar que se presenten problemas o peligros. Debe ser capaz de reconocer situaciones que podrían resultar amenazantes y el de neutralizar o evitar el problema. Así como tiene responsabilidades, existen prohibiciones del equipo de protección. Las prohibiciones, tomar posiciones y luchar. Esto quiere decir que en lo posible debe de procurar salir del lugar lo más rápido posible a fin de poder evacuar sano y salvo al protegido. Está prohibido que traten de vengarse de aquellos que hayan atentado contra la seguridad de la personalidad o su seguridad. Y está prohibido el exponer al dignatario a situaciones peligrosas indebidamente. Despliegue de agentes y procedimientos de seguridad protectora. Es la organización del personal de protección y de seguridad en diversos despliegues alrededor del personaje
para protegerlo contra cualquier tipo de agresión o injurias. ¿Cuáles son las directrices o normas generales para el desempeño de esta importante función policial? El grupo desplegado siempre se debe desplazar junto al personaje cuando éste se encuentra fuera, ¿no?, del lugar seguro. La formación que se debe de adoptar independientemente del número de elementos que la integran debe proporcionar una cobertura permanentemente de 360 grados. El tipo de despliegue que se emplee dependerá del número de agentes disponibles con el que se cuente para este cometido. ¿Cuáles son las reacciones ante muchedumbres hostiles? ¿Qué debe hacer el grupo o equipo de seguridad cuando se presenten este tipo de amenazas? No deje que el mensaje del público influya en su tarea protectora. Los objetos arrojados deberán echarse a tierra y lejos del protegido. Si observa una persona sospechosa entre el público, pero no existe indicación clara de su intención de hacer daño al protegido, un agente deberá colocarse entre el individuo, aquel, hasta que haya pasado de largo o haya pasado el peligro. Reacciones ante una agresión contra el personaje: dar el grito de alarma, proteger al sujeto protegido y evacuar al protegido. Entonces, tal como se explicó anteriormente, se debe evitar el hacer contacto, tratar de luchar contra aquellas personas que están tratando de atentar contra el protegido, porque la máxima responsabilidad que tiene el grupo, equipo o agente encargado de esta función es sacarlo sano e ileso y lo más rápido posible del lugar donde corre peligro. Acciones contra emboscada en vehículo, ¿no? Existe pues una emboscada móvil, tenemos la emboscada fija y el ataque por motocicleta contra el personaje. En cada una de ellas existen diversas tácticas para poder contrarrestarlos, ¿no? Para cuyo efecto, cuando se producen emboscadas móviles, los vehículos que se emplea para el traslado deben de estar permanentemente controlando los lados de la caravana a fin de evitar que esto se acerque. Una emboscada fija es, pues, lógicamente cuando se produce cuando no se está en movimiento, ¿no? Y cuando se produce con un ataque con bicicletas, el vehículo escolta tratará en todo momento de repeler el ataque, sacándolo del lugar de acción a la motocicleta mediante un movimiento previamente entrenado por los conductores. Para prevenir acciones terroristas, el grupo de protección debe actuar principalmente en anticipar que se produzcan estos hechos, para cuyo efecto deberá formular los planes correspondientes en la que se detallará claramente cuál es la meta, el objetivo y en especial las actividades que se deben de desarrollar por cada uno de los agentes para evitar ello. Además, deben de reconocer el lugar o los lugares donde se va a visitar, se debe de investigar, ¿no?, en lo máximo posible de todos los riesgos que se puedan presentar o el perfil de las personas a las que le estamos brindando la protección, y finalmente se debe de buscar siempre neutralizar esta acción, como les he dicho, actuando con energía, pero especialmente con rapidez, buscando que evacuar lo más pronto posible al protegido.
También es necesario utilizar muchas veces disfraces. Se debe ensayar la acción a realizarse. Movimientos a pie y distintas formaciones de un equipo de protección, para cuyo efecto se debe tener en cuenta consideraciones, las mismas que deben estar establecidas en la planificación de cada uno de los movimientos a pie que se realizan, ¿no? Tales como dar respuesta a las siguientes interrogantes, ¿no? ¿El movimiento es formal o informal? ¿Se puede predecir la ruta o la hora? ¿Es la ruta la más corta posible? ¿Se debe de proporcionar o la seguridad proporciona la mínima exposición? ¿Hay una ruta alterna disponible? ¿Dónde están los puntos de peligro? Todas estas respuestas durante la planificación y en el documento correspondiente deben de ser respondidas. Tal ya como se indicó anteriormente, la cobertura viene a ser pues la capacidad de formación de observar el área a su alrededor en 360 grados. Pasaje, ¿no? Viene a ser la capacidad de formación de adaptarse y proteger al dignatario cuando sale y entra en los vehículos. Las aglomeraciones, ¿no? Es la capacidad de la formación de trasladar al dignatario a través de una multitud. Consideramos antes las multitudes que pueden ser amistosas y diferenciándolas de las hostiles. Tipos de despliegues o tamaño de los equipos. Hay de un solo agente, que es denominado el básico, donde el agente tiene la responsabilidad de proteger al personaje sobre un campo de acción de 360 grados. Está demostrado que este tipo de protección es pues muy peligrosa. Tenemos la de dos agentes, cuando el oficial y el agente a cargo, ¿no?, comparten la responsabilidad de proteger al personaje, para cuyo efecto cada uno de ellos deberá de cubrir 180 grados dentro de su sector para poder tener una cobertura de 360 grados. La de 3 agentes es la más versátil, es la más segura, también se le denomina la de cuña, ¿no? Entonces, en ella participan 3 agentes, las mismas que tienen la responsabilidad de proporcionar la cobertura de los 360 grados, ¿no? Pero también esta no es totalmente segura porque muestra una cierta debilidad en lo que respecta a la cobertura que concierne a la parte de atrás por existir en ella un solo agente. La de 4 agentes también se le denomina diamante sencillo, ¿no? En este despliegue el agente a cargo de la inspección previa, junto con el oficial de turno y el de la retaguardia izquierda, tienen iguales esferas de responsabilidad. También tenemos el de 5 agentes, que es el diamante modificado. En este despliegue el agente a cargo de la inspección previa, el jefe de turno, la que está encargado de la retaguardia izquierda y el de la retaguardia derecha, tienen iguales esferas de responsabilidad. Entonces, esta es especialmente utilizado, estas dos, la de 4 y 5 agentes, ya en los niveles 1 y 2, ¿no? También tenemos otro denominado el del círculo defensivo, ¿no? Como ustedes pueden observar en las vistas, especialmente este tipo de seguridad se emplean pues en altos mandatarios, ¿no?, ministros o en las personalidades de alto cargo o rango constitucional. Muy bien, señores, de esta manera
En una forma rápida y dinámica, hemos terminado todo lo concerniente a la seguridad de embajadas y a la protección de mandatarios y personalidades, labor y función fundamental de la Policía Nacional del Perú. La próxima semana, como está ya prevista en la programación correspondiente del área educativa de la escuela, les toca a ustedes rendir el examen del departamento académico. De esta manera, hemos finalizado con todo lo establecido en nuestro sílabus. El día de hoy hemos desarrollado lo que quedaba pendiente de la semana 15, ¿no? De la semana 15 y también lo que habíamos programado para la semana 16. Muy bien, estimados alumnos, esperando de que lean a conciencia, estudien como debe de ser, a fin de evitar mayores contratiempos en la aprobación de su asignatura. Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad en que tengamos la suerte de escucharnos y vernos de ser posible. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días.